Estos elementos que tenemos que tener en cuenta ya después de haber hecho 3 estudios es que el estudio de mercado pues nos va a dar una serie de informaciones que son importantes para la realización de diferentes características para ubicar diferentes elementos que tienen otros estudios como el estudio técnico. Por ejemplo, al ubicar el segmento de mercado y el comportamiento de la demanda en el estudio de mercado, pues nosotros pudimos tener información para definir el tamaño del proyecto, que implica pues la cantidad, el tipo de proceso productivo o servicio, el conjunto de maquinaria, equipo, la fuerza laboral. Este conjunto de elementos pues está definido, caracterizado por la información que sacamos del estudio de mercado, sobre todo por estas dos variables, segmento de mercado y comportamiento de la demanda. Esto a su vez también nos dio una información importante respecto pues a la ingeniería del proyecto, cómo va a funcionar esta actividad económica, cuáles son los elementos esenciales que debe de tener, los insumos y suministros, los productos que se requieren, y eso pues también nos dio información para tener mejores criterios de localización que pues a través de diferentes instrumentos podemos definir como la zona más idónea para instalar o para dar el servicio a partir del proyecto que nos propusimos. También al ubicar la fuerza laboral, pues también definimos el tipo de organización productiva o de servicios que vamos a tener, qué forma de sociedad es la más idónea. En fin, estos elementos que ya se definieron en el estudio técnico ahora nos van a dar una serie de elementos de información, de criterios para el estudio económico financiero. Y bueno, el estudio económico financiero tiene como objetivo pues delimitar el monto de recursos necesarios para la realización de un proyecto, el costo total que representa la su puesta en marcha de esta empresa o actividad, y pues definir los ingresos esperados en distintos periodos de tiempo. Digamos, involucraría los 3 elementos que estamos considerando como elementos mínimos para este estudio económico financiero. Y estos componentes pues, son precisamente primero los costos, que nos referimos a los desembolsos en efectivo, en especie, realizados para tener un buen funcionamiento y operación de la empresa. Entonces aquí hay un conjunto de elementos que vamos a estar revisando que constituyen los costos como primer componente de este estudio. El otro es las inversiones, que se refieren a los bienes necesarios para empezar a operar una empresa. Y finalmente los ingresos, que nos referimos al conjunto de ventas obtenidas por los diferentes productos o servicios. Entonces, costos, inversiones e ingresos nos definen los diferentes componentes que vamos a abordar para este caso en nuestro estudio. Y bueno, para empezar el primer componente, vamos a retomar
digamos, una tipología básica que refiere a que los costos podemos dividir en dos tipos: costos fijos, es decir, aquellos costos que se deberán pagar independientemente del nivel de producción. Y aquí hay que subrayar, la producción es la que hace diferente a estos tipos de costos. Entonces, aquellos que se pagan independientemente de la producción son los costos fijos. Nos referimos a renta, salarios, seguros. Hay una serie de costos que mes con mes o semana con semana, depende, tiene que ser pagado por la empresa independientemente de cuánto produce. Y el otro tipo de costos son los costos variables, que son costos que dependen del nivel de producción. Entre más se produce, más se requieren insumos, suministros, etcétera. Son ejemplos de eso. Entonces, esta es una primera división que hay que considerar porque nos van a servir a la hora que hagamos algunos cálculos respecto a este estudio económico financiero. Y bueno, hay otra tipología que ya delimita con más claridad las formas en que tienen que ser considerados estos costos. Y presentamos, digamos, las 4 formas principales que se dividen los costos. Los primeros son los relativos a la producción o a la generación del servicio, es decir, todos estos costos que tienen que ver con la materia prima, los suministros, la electricidad, por ejemplo, que están involucrados en la generación de ese bien o servicio. Estos son costos directamente adscritos a lo que se produce o al servicio que se da. Después viene una serie de gastos que se hacen para el buen funcionamiento del proyecto, que nos referimos en este caso a los costos de administración. Es decir, toda empresa no solamente requiere gastar en los elementos de su producción o sus servicios, sino en poder funcionar bien. Esto se llaman los costos de administración, y en que se incluyen una serie amplia de gastos que tienen que ver con el personal administrativo, el uso de materiales como de papelería, tiene que ver con también salarios y insumos que se requieren para la parte de administración. Aquí hay que recordar que en proyectos que hacen más énfasis en los servicios, pues los gastos administrativos pueden ser proporcionalmente más amplios que los que se tienen en un sistema que hace más énfasis en la producción. Pero bueno, hay una serie de cuestiones incluidos, por ejemplo, el manejo de cuentas bancarias, y bueno, aquí va toda la salarios de las gerencias, de las direcciones, de contadores, en fin, aquí hay una serie de costos que hay que considerar. El siguiente tipo de costos son los costos de venta y de comercialización. Tiene que ver con el personal adscrito precisamente a estas áreas de venta, si hay algún gerente de ventas o hay vendedores o comisionistas. Aquí la parte de los costos
de las comisiones se quedan, los choferes, si es quienes llevan y traen mercancías que se van a vender, pues todo lo que está en la mercadotecnia, en la publicidad. En fin, acá también hay otra parte importante de costos que están delimitados en el aspecto de ventas y comercialización, y que en algunas empresas tal vez sean los costos más importantes, porque hay muchas empresas, por ejemplo, las empresas que tienen que ver con la ropa de moda, ¿no? Que no concentran la producción, administran de forma muy flexible, pero tienen una serie de gastos importantes en la comercialización de sus productos, en la publicidad de sus productos, en la creación de una imagen, en fin, de la generación de campañas publicitarias que pues hacen que sean muchas veces los costos más importantes para este tipo de actividades. Y finalmente, los costos financieros, que tienen que ver con todos esos gastos que ocurren por financiamientos. Por ejemplo, los intereses sobre préstamos, aquí estarían incluidos, y pues una serie de elementos que tienen que ver con el manejo financiero, como los auxiliares de contabilidad, la gente que se dedica a los cálculos financieros, si hay que hacer un pago, una asesoría, pues aquí se incluyen. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, lo que hacemos es todos esos gastos que tiene la empresa, que tiene el proyecto para poder operar, tanto en producción, administración, venta y cuestiones financieras, se ponen en estos, digamos, cajones para ir caracterizándolos, y poder definir en dónde nosotros como empresa o como proyecto económico estamos generando ese nivel de gastos. Entonces, aquí hay un primer acercamiento a cómo funciona la empresa, cómo opera la empresa, que esto puede ser definido por unidad de tiempo, es decir, cuáles son los costos mensuales, anuales, o puede ser por unidad producida. Muchas veces así, si el proyecto lo requiere, puede ser delimitado cuáles son los costos para producir, por ejemplo, un vehículo, un producto que tiene cierta complejidad. Entonces aquí se puede hacer esa unidad de medida por producción, ¿verdad? Entonces esto además tiene que ser desglosado por lo que vimos anteriormente: costos fijos y costos variables. Entonces, bueno, aquí ya entonces la información que tenemos, producto, si se acuerdan del estudio técnico, aquí pues vamos a ir desglosándolo, ¿no? En el estudio técnico tuvimos la información del costo de materia prima, de los insumos, de los suministros. Entonces esto lo vamos a ir incorporando acá: la fuerza laboral, la organización de la empresa, en fin. Entonces de aquí ya se desglosa. Y bueno, vamos al siguiente tema, esto que tiene que ver con la inversión. Entonces aquí vamos a subrayar algo que es fundamental delimitarlo, que es que la inversión se refiere al capital utilizado por un proyecto o una empresa antes, y aquí está bien subrayado la palabra antes, que opere y que genere ingresos una actividad económica. Es decir, cuando hablamos de costos, nos referimos esencialmente a cuando la empresa está funcionando. Pero cuando hablamos de inversión, es todo lo que se requiere para echar a andar esa empresa. Entonces, inversión siempre es antes,
y costos es durante el funcionamiento. Y esta separación va a ser muy importante, sobre todo para el tipo de proyecto que tienen ustedes, donde tenemos que hacer esa delimitación. Muchos proyectos de infraestructura, sobre todo por los gastos o los recursos que se hacen para la inversión son dinero público, entonces se hace más evidente cuál es la cantidad de capital que se requiere para empezar, para echar a andar los proyectos. Pero esos no son los costos es ya cuando opera. Entonces ustedes van a tener que hacer en sus proyectos esa delimitación. Mucha de la información que tienen actualmente se refiere a la inversión, es decir, lo que se cuesta, cuántos son los gastos y los costos para, una vez hecho la inversión, se requieren para operar ese proyecto. Entonces, es importante que lo delimiten en su proyecto y no haya confusiones, que se metan elementos que son inversión, lo que se está aplicando ahora, por ejemplo, a los costos ya de operación. Bueno, entonces la inversión de un proyecto también tiene su división para efectos de análisis, lo que está referido a activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo, que son las divisiones clásicas que se tienen de inversión. Y bueno, antes de pasar a la definición de cada uno de estos, quisiera remarcar esta idea de que los recursos que se invierten para un proyecto antes de que opera es lo que referimos a la inversión, y para eso hay muchas formas de cómo considerarlo para que no se preste a confusión. Una de estas herramientas es lo que aquí vemos como cronograma de actividades, que tiene que ver con las inversiones. Entonces, las inversiones tienen que ser planeadas. Es un ejercicio que implica la programación de diferentes elementos para que se instale la empresa, desde las primeras acciones hasta que ya empieza a funcionar. Entonces, todo este conjunto, que puede ser muy complejo, ustedes lo van a ver en sus proyectos, ¿verdad? Cómo antes de poder ser iniciadas las obras, pues tuvieron que tener una serie amplia de estudios técnicos que referían pues a todos los pasos, procedimientos, maquinaria, instalaciones que se requieren para operar, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que eso se va a expresar en un cronograma de las inversiones antes que empiece. Digamos, aquí este cronograma deja claro que es todo lo que se tiene que hacer antes de operar el proyecto. Y cuando se inicia ya la producción, entonces ya no vamos a hablar de inversiones y vamos a referirnos entonces a estos costos que ya vimos anteriormente. Y bueno, cuando hablamos de activos fijos como este primer elemento que caracteriza a las inversiones, pues nos referimos a esos bienes materiales y físicos que son propiedad de la empresa, referidos a infraestructura, maquinaria, equipamiento, es decir, estos bienes materiales que pueden ser contabilizados como bienes y recursos con los que va a operar la empresa. Y digamos, esta idea de bienes materiales nos da una idea también física de esto, es decir, aquello que tiene una forma tangible de incorporarse a los bienes de una empresa. Bueno, esto
que se expresa en diferentes tipos de insumos y de maquinarias y de equipamiento, muchas veces conforman los bienes principales de cualquier empresa. Y en este rubro vamos a también a tener un elemento que vamos a detener un poco, que es la depreciación. Y la depreciación es aquella expresión que nos habla de la disminución del valor o precio de un bien físico, de una maquinaria, de una infraestructura, de unas instalaciones, y que pues hace que a lo largo del tiempo ese bien pierda su valor, y lo que hace en términos económicos financieros es que esa pérdida de valor se distribuye a lo largo de la vida útil de ese bien. Tenemos casos tal vez muy más conocidos por ustedes, equipo de cómputo, tal vez para ser más claro, en que ese equipo de cómputo tiene una vida útil, después de algunos años pierde su valor en el mercado, pierde su valor como equipo de trabajo, y entonces esa pérdida de lo que nos costó inicialmente a un valor relativamente cercano a cero, pues es la distribución del costo que tenemos que hacer en ese tiempo. Y bueno, esto implica que pues todo activo fijo puede perder valor a lo largo del tiempo, y pues eso lo tenemos que considerar para reemplazarlo. Ese reemplazo es el recurso que nosotros tenemos que ir acumulando para reemplazar ese equipo de cómputo, esa maquinaria, ese vehículo, pues da un valor de la depreciación. Y pues esto está regulado también por las legislaciones. En la ley de impuestos sobre la renta es donde en México se tiene esta valoración de cómo tenemos que considerar este valor de la depreciación, y está referido a cierto tipo de bienes. Por ejemplo, el equipo mobiliario y de oficina se considera que tiene una vida útil de 10 años, y por lo tanto pues la depreciación anual que tiene ese equipo es de 10%. Para el equipo de cómputo y electrónico se tiene pues una vida útil de unos 3, un poquito más años. Por lo tanto, su depreciación anual es el 30%, y así vehículos de transporte, maquinaria, en fin, hay un listado en la ley del impuesto sobre la renta donde legalmente están las referencias para poder nosotros valorar contablemente esta depreciación. Vemos un ejemplo de esto, donde entonces tenemos el valor del equipo, su porcentaje de depreciación, y cómo lo vamos a ir incluyendo en un periodo. Aquí está para efectos de este ejemplo de 5 años, donde vemos el último término, que se llama valor de salvamento, que ese es el valor que tiene ese bien en el mercado al final de este periodo que analizamos. Aquí es un periodo de 5 años, entonces qué valor tiene ese equipo al final de ese periodo. Esto nos va a ayudar ya cuando hagamos la evaluación, porque nosotros tenemos que considerar ese valor de salvamento a la hora de hacer la evaluación sobre las posibilidades económicas y financieras. Entonces, este equipo, un vehículo, se va depreciando, y al final tiene un valor. En este caso es 0, pero en otros, por ejemplo, equipo de oficina puede tener un valor, y pues ese es lo que tenemos que considerar como
su valor al final de un periodo. Cuando es 0, implica que tenemos que hacer un gasto nuevo para reemplazar un vehículo acá o una computadora, y entonces esa depreciación la tenemos que considerar como un gasto que haremos para su reposición. Bueno, entonces esto tiene que ver entonces depreciación con los activos fijos, y pues es uno de los cálculos que recurrentemente se hacen y que pues tan relevantes son que están adscritos hasta en una ley de carácter federal. Están también los activos intangibles. Entonces nos referimos a aquellos que no son estos bienes materiales, sino que tienen que ver con una serie de servicios o derechos para poder que la empresa pueda trabajar. Aquí hay un montón de estos activos que pueden servir de ejemplo: las licencias, las franquicias, las patentes, los permisos, los estudios de organización, estudios técnicos, la capacitación, que requieren pues un pago para poder funcionar. En algunos tipos de empresas, por ejemplo las franquicias, pues el pago que se hace anualmente o para iniciar una empresa pues son bastante fuertes. Entonces esto entra como un activo intangible, y el pago que se hace se llama la amortización, es decir, lo que tenemos que pagar para mantener una licencia, una franquicia, un patente, etc. Y bueno, finalmente tenemos este elemento de la inversión, que es el capital de trabajo. Y el capital de trabajo pues se refiere a esos recursos adicionales para que una empresa pueda funcionar hasta completar su ciclo productivo. Y digamos, esta es la frontera que tenemos entre inversión y costos ya de operación de la empresa. Ninguna empresa al iniciar puede tener ingresos suficientes para sostenerse por sí misma en un periodo pues corto de tiempo. O sea, pensemos una empresa, por ejemplo, de alimentos. Uno tiene que tener digamos los insumos y suministros, los diferentes productos que vamos a transformar y vender como alimentos, y se requiere entonces un periodo para que la gente que va a comprar nuestros alimentos pues compre en tal magnitud que nuestros ingresos que obtenemos por esa venta vayan a servirnos para recuperar estos insumos que inicialmente tuvimos. Entonces ese es un ciclo económico, se cumple en todas las empresas, donde nunca se da de forma inmediata la la incorporación de los ingresos que se están obteniendo por la venta de bienes o servicios en la compra de los insumos y los costos de producción. Eso depende del proyecto, un tiempo de una semana, de un mes, de 2 meses, depende del tipo de actividad, pero es un ciclo económico que después se va a mantener. Entonces, producto de las ventas de nuestros bienes y servicios, después vamos a tener los recursos necesarios para poder comprar insumos y suministros, para pagar rentas y salarios y poder poner en marcha nuestra empresa. Este periodo requiere un capital para poder funcionar y se llama capital de trabajo. Este capital de trabajo está formado por lo que se llama un activo circulante, que son todos esos valores, inversiones
que tenemos en bancos o en documentos financieros o en inventarios, o cuentas por cobrar, que es lo que nos hace tener en disposición cierto capital, ciertos insumos y suministros para operar. Entonces tenemos una reserva financiera y de bienes que permite dar el servicio o generar el producto. Pero también para tener eso puede que nosotros hayamos pedido financiamiento, muy común con los proveedores, dice tú súrteme de tal insumo, yo te lo pago nomás que venda mi producto o mi servicio, entonces eso se llama un pasivo circulante, en el cual pues hay una serie de bienes y servicios que no son pagados en el momento y se convierten en una deuda que tenemos que pagar, ¿no? Entonces, muchos servicios, agua, luz, teléfono, pues no los pagamos necesariamente de forma inmediata, sino hasta que se cumpla un tiempo. Entonces estamos, digamos, ahí tenemos que generar el cálculo de cuánto es lo que estamos debiendo al final de un periodo de producción o un periodo de tiempo sobre esos servicios. En fin, esta es una forma también de entender cómo funciona entonces capital de trabajo para cumplir un ciclo económico productivo. Tenemos entonces una primera aproximación de los elementos que tenemos a disposición en términos de dinero, capital e inventarios, pero también por otro lado, pues esas deudas que también se van generando. Y bueno, esto que tiene que ver con las deudas y el pasivo circulante, nos habla de una forma de financiamiento a corto plazo. Pueden ser de 3 meses a 6 meses, depende. Como les decía, también hay formas de servicios o proveedores que pueden que tengamos esos financiamientos más a corto plazo, pero bueno, en general hay una temporalidad en que se inscribe estos financiamientos y que lo que tenemos que calcular es esta forma en cómo vamos a cubrir estos financiamientos, que tiene que ver entonces con lo que tenemos como activo circulante y que puede darnos los elementos para poder trabajar, echar a andar un primer ciclo económico. Hay una tasa que mide esto, que es la tasa circulante, que es la división entre lo que tenemos con lo que debemos, ¿verdad? El activo circulante y el pasivo circulante. Y pues, digamos, este es un indicador de la salud operativa que puede tener una empresa para echar un ciclo económico. Esta relación siempre tiene que ser positiva. Positiva en el sentido de que es mayor, tiene que ser mayor a 1, y que hay sugerencias que esta tasa circulante esté entre los 2, 3, 4 en su valor que pueda tener. Eso implicará que siempre tengamos más activos que pasivos y tengamos por lo tanto una vida económica sana, ¿verdad? En el momento que se vuelven en valores menores a 1, pues quiere decir que nos estamos endeudando a una capacidad que nuestros propios capitales de operación pues no pueden mantenerse. Y bueno, acá tenemos el último tema
que es ingresos y utilidades, que es un indicador central para el funcionamiento de una empresa. Cualquier tipo de empresa, todas las empresas están pensadas en poder vender un bien o un servicio y tener ingresos a partir de eso. Entonces, eso que es el valor de las ventas, aquí lo ponemos en forma de esta variable ingresos, que puede calcularse de diferentes maneras. Aquí hay una que nos ayuda a hacer los cálculos en diferentes variables que vamos a utilizar, que son los precios unitarios de un bien o un servicio y la cantidad vendida de ese bien o servicio. Entonces, esa multiplicación pues, nos habla de los ingresos, la cantidad vendida del producto que queremos vender. Y bueno, estos ingresos no son todos completos para una empresa. Ese es un primer paso de las posibilidades económicas que puede tener un emprendimiento. A esos ingresos hay que descontarles un montón de cosas, que es cuando nos empezamos a ver la posibilidad o la viabilidad económica de esa actividad. Entonces, por eso es más utilizado el término de utilidades. Y las utilidades van a descontar una serie de costos que se tienen en la empresa y que nos van a decir pues qué es lo que queda finalmente como ganancia de ese proceso productivo, de esa actividad que estamos haciendo para la empresa. Entonces el primer característica que tenemos en utilidades es la llamada utilidad bruta, donde nosotros tenemos estos ingresos a partir de las ventas, a los cuales les vamos a restar o quitar los costos totales. Entonces, ¿se acuerdan la primera parte de la plática? Aquí tenemos que entonces hacer un conteo sistemático de los costos operativos, administrativos, de venta, financieros, hacer esta sumatoria general de cuánto nos cuesta producir o generar un bien o servicio, porque entonces aquí lo vamos a restar de los ingresos. Entonces vendemos tanto, pero eso nos cuesta tanto producirlo. Y esa diferencia es la utilidad bruta. Y bueno, aquí hay que tener muy claro que si nuestros costos son mayores que los ingresos, pues eso ya nos indican un fracaso total, ¿verdad?, de esta actividad económica. No podemos tener un proyecto que los costos superen a los ingresos, estaremos en pérdida total. Y bueno, aquí hay otro indicador que nos dicen de la salud financiera y económica de nuestra empresa. Pero bueno, no son los únicos elementos que hay que restarle a los ingresos. Hay que quitarles también los impuestos. Y hay una serie importante de impuestos que están mermando las utilidades de cualquier empresa. El más importante es el impuesto sobre la renta. Puede llegar hasta el 34% de los ingresos que tiene una empresa. Entonces pues hay que tenerlo claro. También están una serie de derechos y pagos que se hacen de seguridad social, de impuestos especiales, impuestos sobre nómina. En fin, aquí hay un punto donde entonces muchas empresas hacen énfasis en que pues la utilidad que va a tener una empresa no solamente es descontándole los costos, sino también pues todo ese conjunto de impuestos, derechos que tienen que pagar por su actividad económica. Eso se va a llamar utilidad neta y pues representa pues ya un elemento más claro de lo que
de los beneficios económicos que está generando ese proyecto. Pero no solamente queda ahí. Generalmente todos los proyectos, chicos, grandes, requieren un tipo de financiamiento. Y ese financiamiento tiene que ser pagado en alguna parte del proyecto. Entonces, cuando ese financiamiento, sobre todo no los intereses, porque los intereses que genera un financiamiento, los pagos mensuales que hacemos por el costo que tiene ese financiamiento, eso va como un cargo al costo financiero de la empresa. Entonces eso está circunscrito a ese espacio de los costos financieros. En cambio, el capital, que es ya el pago que hacemos a lo que nos prestaron, pues esto tiene que ir hacia las utilidades. Entonces, cuando se descuenta el pago que estamos haciendo a capital del financiamiento a la utilidad neta, eso se llama flujo neto de efectivo. Y pues sería, digamos, los que nos queda de todo ese esfuerzo económico que podemos llamar la ganancia final. La empresa tiene una ganancia final que se expresa en este flujo neto de efectivo y es el que pues nos daría un primer elemento si es viable económicamente. Si después de pagar el capital, los impuestos y los costos tenemos valores positivos, pues ya tenemos, digamos, por lo menos algo que ingresar a nuestras arcas de la empresa y pues esto ya nos hablaría de la viabilidad sobre esta empresa. Bueno, otro indicador que se va a desprender de estos elementos tiene que ver con el punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio pues es ese punto donde los ingresos que generamos y los costos que se requieren pues se unen. Y ese punto, a partir de ese punto tenemos pues las ganancias o los beneficios netos. Como se puede ver en la gráfica, entre mayores son los ingresos y los costos van disminuyendo, pues vamos a tener un mayor beneficio y pues ese beneficio entre mayor sea pues va a dar una salud financiera y económica a la empresa, ¿no? Bueno, esto se expresa en que también tenemos que considerar estos costos fijos y variables, que es con los que iniciamos este estudio. Entonces, aquí pueden ver los costos fijos y los costos variables, cómo se comportan. Y recuerden que costos fijos es independientemente de la producción y las ventas. Y pues estos costos variables van a ir incrementándose en la medida de que necesitamos más insumos, suministros, pagos de salarios extras, etcétera, pero van definiendo pues el costo total. Y bueno, esa división entre costos fijos y costos variables pues nos van a ayudar a encontrar el punto de equilibrio según vemos en esta fórmula. Y bueno, este es un primer elemento. Si en nuestro proyecto tiene como expectativa tal número de ventas anuales o tal número de servicios que tiene que dar anualmente, entonces si esa expectativa está debajo del punto de equilibrio, pues ya tenemos pérdidas. Si esa expectativa de lo que vamos a vender está más allá del punto de equilibrio, pues pensamos que esta actividad va a seguir generando ingresos y por lo tanto tiene viabilidad económica. Y bueno, aquí tenemos
digamos, un elemento que es central. Les comentaba, el financiamiento requiere, se requiere en cualquier tipo de empresa, de corto, mediano, largo plazo. Y pues esto es muy importante a la hora de hacer la contabilidad de nuestros costos y de las utilidades. Entonces, aquí se hace esta división entre el activo y pasivo. Activo, como lo vimos en el activo circulante, pues es todo aquello que tenemos como propiedad de la empresa, que pueden ser terrenos, maquinaria, en fin, todos estos bienes físicos, y también pueden ser algunos intangibles, si tenemos algún patente registrado, algún tipo de estos elementos, pues son nuestros activos. Y pasivos, pues son las deudas que tenemos. Pueden ser deudas a corto plazo y entran como pasivo circulante, o a largo plazo, pues ya como parte del financiamiento. Y esto pues está relacionado con el capital que tiene la empresa o los accionistas, que son los que invierten. Y bueno, aquí eh, también hay que subrayar pues la diferencia que se tiene a la hora de analizar el financiamiento. Estos pasivos, como ustedes podrán ver, se componen pues de una deuda que se tiene que pagar, y esa deuda requiere pues del pago de lo que se llama el capital, que no es necesariamente estos activos que están representados en dinero, aunque como se ve, uno toma un préstamo para tener esa cantidad de dinero para la inversión o para eh, la activación económica de una empresa, y ese es el monto total que nos prestaron, ese capital. Y ese capital hay que incluirle los pagos que se tienen que hacer mensualmente, que están definidos por el interés. Ese es parte del pasivo que hay que estar considerando. Y entonces, como les decía anteriormente, cuando nosotros adquirimos una deuda, un préstamo, tenemos que canalizar los intereses que estamos pagando durante el periodo de deuda de pago de esa deuda en estos intereses mensuales. Generalmente así se pagan por los préstamos bancarios, a se van a costos financieros. Y el pago al capital, que ese es, digamos, lo que va a ir disminuyendo nuestra deuda, y que generalmente también tiene un componente en el pago mensual de ese pago que hacemos al banco, pues va a ir disminuyendo la cantidad total de deuda que vamos a tener, para que al final de ese periodo pues abramos de finiquitar ese préstamo. Entonces, capital e intereses tienen que ser considerados dentro de este pasivo, y como vimos, uno se va a costos y otro se va al considerado descontarlo en las utilidades para tener el flujo neto de efectivo. Y bueno, finalmente pues tenemos varios indicadores que se desprenden ya de este conjunto de componentes que tiene el estudio económico financiero. Uno ya lo vimos, el punto de equilibrio. Esto va a ser un primer elemento que nos da ideas sobre la viabilidad económica de una empresa. Pero también tenemos otros dos que son relevantes. Una es la tasa de ganancia sobre inversión, que está referido en un periodo de tiempo. Y tenemos, por ejemplo, un flujo neto de efectivo que se obtiene por las utilidades finales que tiene ese proyecto, y que pueden ser referidas a las utilidades dentro de un año fiscal. Entonces nosotros podemos tener una cantidad
debe ser positiva para que sea viable económicamente. Y si ese flujo neto de efectivo durante un año lo comparamos con la inversión total, tenemos una tasa que nos habla de la ganancia que tiene esa empresa o esa actividad frente a lo que invertimos. Entonces, recuerden que la inversión total todavía no, de una actividad económica, hasta aquí no la hemos estado pagando. Hasta ahora es un referente de todo lo que necesitamos dar de efectivo o de capital para que empiece a funcionar esa empresa. Entonces es algo que algún momento tenemos que pagarlo. Pero si uno, por ejemplo, invierte 1 millón de pesos en una empresa, uno espera como inversionista tener una cierta utilidad al año por invertir ese dinero. Y esto es básicamente la tasa de ganancia sobre inversión. Es las utilidades, la tasa, el porcentaje de ganancia que está teniendo mi inversión respecto a las utilidades de esa empresa. Y esto es un tema muy interesante porque también nos define las expectativas que tiene un empresario para invertir. Hay países, sobre todo en los países desarrollados, donde las expectativas de tener utilidades frente a nuestras inversiones es de que se puedan completar o recuperar los gastos de inversión o los costos de inversión en un periodo de tiempo. Por ejemplo, 10 años o 20 años. En algunos países se calcula que las ganancias que obtendré por la inversión las recogeré en unos 20 años. Eso quiere decir que tasas de ganancia sobre inversión van a ser muy pequeñas, pero pensamos que nuestros proyectos duran mucho tiempo. Entonces ahí se compensa. Como vimos al inicio del curso, hay en muchas empresas de México, en las pymes sobre todo, pues una tasa de mortalidad, muy grande en las pequeñas empresas. Hay una tasa de 2-3 años en que la mayoría de las empresas cierra. Eso quiere decir que la tasa de ganancia esperada por ese inversionista en una pequeña empresa pues tiene que ser alto. Si hablamos que esa empresa pensamos que va a durar 3 años, pues la tasa de ganancia de la inversión tiene que ser al menos 33%, ¿verdad? Si nuestra expectativa es que el negocio dure 2 años, pues la tasa de ganancia pues tiene que ser del 50%. Entonces, estamos hablando de empresas donde hay una expectativa de ganancia muy alta. Y eso pues genera contradicciones fuertes entre las pues necesidades que hay de inversión en todos estos proyectos, pero también las expectativas de ganancia. Y ante ganancias tan altas, pues pocas actividades económicas pueden darlas. Hay algunas que pueden durar más, pero en general es en el largo plazo donde incorporaremos las ganancias suficientes para pagar la inversión total. Y esto tiene que ver con el siguiente indicador, que es la tasa mínima aceptable de rendimiento, que es una tasa que mide un poco las expectativas que tiene para una actividad económica determinada la inversión, el costo de la inversión. Y bueno, un empresario o un inversionista pues tiene para determinadas actividades pues una expectativa de lo que va a tener de ganancia. En cualquier mercado o cualquier país
un inversionista esperaría tener al menos ganancias mayores a la inflación, porque si no estaría depreciando su dinero. Es decir, si una empresa, una actividad económica me da menos del 3.6, que ahora está la inflación, pues estaría perdiendo el valor de mi dinero. En cambio, si esa actividad económica me da la inflación más lo que se llama un premio al riesgo, que es lo que yo espero tener de ingresos, de utilidades por arriesgar mi dinero y mi inversión en una actividad, pues bueno, ya podría cumplir ciertas expectativas para poder invertir. Lo mínimo que puede tener un premio al riesgo es lo que da los CETES. O sea, en lugar de yo arriesgarme en una actividad productiva, que no tengo claro cuánto me va a dar de ganancias, pues mejor lo invertiría en CETES, que es digamos de los instrumentos financieros que dan con más claridad un porcentaje sobre el dinero invertido. Ahora los CETES están entre el 6 y el 7%, depende del periodo en que uno los tenga. Entonces, eso nos indicaría que lo mínimo que pueda tener una empresa como expectativa de negocio es tener la inflación más el premio al riesgo, que esto sería los CETES. Y bueno, la fórmula que ustedes pueden ver tiene además incluida, porque pues para la lógica capitalista pues no debe haber pérdida, entonces también se incluye eh, el componente de la inflación en el premio al riesgo para que tengamos una expectativa completa de lo que deberíamos de tener de ingreso, y este cálculo de la inflación más el premio al riesgo más el porcentaje de la inflación que tiene el premio al riesgo nos da la tasa mínima aceptable de rendimiento. Y subrayo esto de que lo mínimo que podemos esperar es los CETES como premio al riesgo, porque si me da menos, pues mejor prefiero meterlo al banco para que tenga esas ganancias, ¿verdad? Y bueno, hay diferentes, esto pues depende entonces el premio al riesgo de la actividad económica. Hay actividades económicas que pueden tener riesgos menores, y que hacen que el premio al riesgo pues se mantenga bajo del 7-8%, pero hay actividades económicas que son riesgosas, que requieren un largo plazo, que tienen mucha incertidumbre, y entonces hay premios al riesgo que es un porcentaje mayor. Y entonces uno esperaría como inversor un 30%, un 40%, un 50% por esa actividad económica. Aquí el reto es un poco ubicar para los proyectos que se tienen en el grupo, pues cuáles son ganancias de algún tipo. Entonces, esto es algo que hay que trabajar durante la semana, la definición del premio al riesgo, que nos va a dar una tasa mínima aceptable de rendimiento. Este indicador va a ser básico para los cálculos que vienen. Entonces, hay que hacer el cálculo, va a ser una de las actividades que dejamos para el borrador que se va a entregar el sábado. Y bueno, con esto terminaríamos nuestra actividad de esta semana. En términos de los contenidos, hay algunas tareas y material complementario que les pido que revisen, y de todas maneras tendríamos el jueves próximo pues nuestra videoclase para resolver muchas de las dudas que se hayan generado. Muchas gracias.